bien, vamos a tocar hoy el siguiente tema que es sobre proporcionalidad, exclusivamente en dos vertientes, la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. ¿Qué es lo que vamos a ver en el presente video? Características sobre la proporcionalidad directa e inversa, las fórmulas que aplicamos en cada una y unos pequeños ejercicios. Recuérdense que siempre tenemos que tomar en consideración practicar lo que hemos aprendido o hemos escuchado. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo podemos distinguir los tipos de proporcionalidad? Hay dos tipos de proporcionalidad, la proporcionalidad del tipo directa y la proporcionalidad del tipo inversa. ¿Cómo podemos distinguir cada una? Aquí les invito a tomar notas. La proporcionalidad directa es aquella cuando al aumentar una de las magnitudes, aumenta proporcionalmente la otra. Esta es la más común, la que utilizamos todos, es solamente que pues no sabemos que es precisamente su nombre proporcionalidad directa, ¿no? Pero si por ejemplo nosotros compramos 1 kilo de arroz en 25 pesos, ¿cuánto costarán 2 kilos de arroz? Ese es el más claro ejemplo, porque de 1 kilo pasamos a 2 kilos. Y si 1 kilo costaba 25, 2 kilos costarán 50, ¿verdad? Es decir, el doble. Entonces, al aumentar una de las magnitudes, también aumenta proporcionalmente la otra. Y si decimos 10 kilogramos, pues el precio también va a aumentar, ¿verdad? Ahora serían 250 pesos. Muy bien, esa es la proporcionalidad directa. Repito, es aquella que cuando al aumentar una de sus magnitudes o uno de sus datos, también aumenta proporcionalmente el otro dato. Caso contrario, ¿cuándo se llama proporcionalidad inversa? A diferencia de la directa, en la inversa, cuando al aumentar una de las magnitudes, la otra disminuye proporcionalmente. Es decir, en directa aumenta y también la otra magnitud aumenta. En la inversa, aumenta una y disminuye la otra, o disminuye una y aumenta la otra. Es decir, no hay aumento en ambas o disminución, sino aquí es lo contrario. ¿Cómo podemos saber el ejemplo aquí? Si una persona tarda un día en pintar una casa, dos personas, ¿cuánto tardarán en pintar la misma casa? ¿Será que tarden más? Es decir, aumentó la cantidad de personas. ¿Será que aumente la cantidad de días en tardar de pintarla? Pues no, ¿verdad? Porque ahora el trabajo va a ser más rápido. En este caso tardarían medio día, es decir, la cantidad disminuyó. Aumentó la cantidad de personas, pero disminuyó el tiempo. Este es un ejemplo de proporcionalidad inversa. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Aquí les tengo dos ejemplos. En color negro y del lado izquierdo tenemos el ejemplo de proporcionalidad directa. Y de aquí del lado derecho, en color rojo, tenemos la proporcionalidad inversa. Vamos a analizar primero la directa. Dice el problema: hemos comprado 3 kilos de manzanas y nos han cobrado 3.45. ¿Cuánto nos cobrarían por 1, 2, 5 y 10 kilogramos? La primera pregunta aquí es, ¿qué tipo de proporcionalidad es? ¿Directa o inversa? Recordemos que en la directa, cuando aumenta una cantidad, aumenta también la otra. 3 kilos cuestan 3.45. Si disminuye a 1 kilo, ¿será que el precio también disminuya? Pues sí, ¿verdad? Porque ahora compré menos. Si calculamos 2 kilos, aumentaría el precio. Si compramos 5 kilos, pues el precio aumenta más. Y si compro 10 kilos, sigue aumentando más. Es decir, entre más kilos consuma, obviamente más voy a pagar. ¿Sí? Este es un ejemplo de proporcionalidad directa. Aumenta la cantidad de kilos, pues aumenta también el precio. ¿Sí? En el caso de la proporcionalidad inversa, revisemos. Una piscina portátil ha tardado en llenarse 6 horas, utilizando 4 grifos iguales. Los grifos son llaves. ¿Cuántos grifos o llaves iguales a los anteriores serían necesarios para llenarla en 3 horas? Ojo, una piscina tarda en llenarse 6 horas. Ese es el primer dato.
en 6 horas utilizando 4 grifos, es decir, 4 grifos de agua tardan 6 horas en llenar la piscina. ¿Cuántos grifos serán necesarios para llenarla en 3 horas? Es decir, en menos tiempo. Si quiero llenarla en solo 3 horas, los grifos aumentarán o disminuirán. ¿Qué será que suceda ahí? ¿Sí? Si quiero que el trabajo sea en lugar de 6 horas en 3, es decir, que sea más rápido. Pues si quiero que sea más rápido necesito más grifos, ¿no? Necesito que haya más llaves funcionando al mismo tiempo. Entonces aquí las horas disminuyen, pero los grifos aumentarían. Necesito más grifos para que se llenen menos tiempo. A diferencia de que en esta, aquí, disminuyen los kilos y pues obviamente el precio también va a disminuir. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con esto. Primero que nada, leer bien el problema e identificar qué tipo de proporcionalidad es de acuerdo a los datos. Estas dos formas de proporcionalidad se resuelven con un viejo conocido, la regla de 3. ¿Sí? Esta la han manejado ustedes desde muchos años atrás. Acomodamos los datos, aquí ya lo hice. En el caso de la proporcionalidad directa tengo que 3 kilogramos cuestan 3.45. ¿Cuánto cuesta un kilo? Lo escribo abajo de la fila de kilos. ¿Cuánto cuesta X? Que significa no sé, ¿verdad? Pero como aquí sabemos que a menos kilos, pues obviamente menos precio, o sea, disminuyen las dos al mismo tiempo, entonces esto es proporcionalidad directa. Aquí escribí también la regla de 3 en el problema de los grifos. 6 horas tardan 4 grifos. En 3 horas, ¿cuántos grifos necesitaré? X, no lo sé. Lo que sí sé es que necesito más grifos, ¿no? Porque quiero el trabajo más rápido. Estas son las reglas de 3 que resuelven cada uno de estos problemas. Se llama regla de 3 porque tiene 1, 2 y 3 datos conocidos para encontrar un cuarto dato que es desconocido. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo resuelvo la regla de 3 en una proporcionalidad directa? Este es el problema de la proporcionalidad directa de la imagen anterior. 3 kilos cuestan 3.45. ¿Cuánto cuesta un kilo? ¿Cómo se resuelve la regla de 3 en una proporcionalidad directa? Ya que leí el problema, ya que escribí la regla de 3, ahora la resuelvo. Siempre, esto siempre de lo siempre, el número que está solito va a multiplicar al número que está en diagonal enfrente a él. Es decir, 1 por 3.45, que es el que está en diagonal. Aquí está. 1 por 3.45. Y ese resultado lo dividen entre el dato que falta, que es 3, entre 3. ¿Sí? Si nosotros hacemos esta operación de 1 por 3.45 entre 3, el resultado es el valor del cuarto dato desconocido. Tomen su calculadora y hagan la operación y les va a dar al final 1.15. Entonces, ¿cuánto me cuesta un kilo? 1.15 pesos. Tenía que ser menos, ¿verdad? Porque obviamente ya no pagué 3 kilos, solamente pagué 1. Ese es el ejemplo de proporcionalidad directa. Si las dos cantidades disminuyen, la otra también. Si una aumenta, la otra también aumenta. ¿Sí? Esto es cómo resuelvo la regla de 3 en la proporcionalidad directa. ¿Cómo la resuelvo? ¿Cómo resuelvo la regla de 3 ahora en un ejemplo de proporcionalidad inversa? Aquí tenemos que hacer un paso extra. Aquí está la regla de 3, ¿sí? Que era la de ese problema. En 6 horas se llena la piscina usando 4 grifos. En 3 horas, ¿cuántos grifos necesitaré? Esta es la regla de 3 que construimos del problema anterior. Pero aquí hay que hacer un paso extra. Como es inversa, o sea, yo sé que a menos horas, pues son más grifos. Es decir, aquí cuando una disminuye, la otra aumenta. Desde ahí me doy cuenta que es inversa, porque no disminuyen las dos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Estos datos completos, aquí lo dice, en este caso, inviertes de posición los valores completos. Este lado derecho no se considera lado completo porque aquí me falta un dato.
el lado izquierdo sí se considera el lado completo. ¿Ok? ¿Qué hago entonces? Solamente inviértelos de posición. El 6 lo pasas aquí abajo y el 3 lo pasas aquí arriba. Y ahora te queda así la regla de 3, fíjate. El 4 y la X no se mueven, se quedan igual. Son los datos completos los que intercambian lugar. El 3 ahora pasó arriba y el 6 ahora está abajo. Es todo lo que tienes que hacer. Y después que ya hiciste esa inversión, ahora aplicas el mismo proceso de la regla de 3. El número que está solito, que aquí es el 6, lo multiplicas por el que está enfrente en diagonal, que es el 4. 6 por 4. Y lo que te dé entre el dato que falta, entre 3. 6 por 4, 24 entre 3, 8. Eso significa que para llenar la piscina en 3 horas necesito 8 grifos. Y ese es el claro ejemplo. Disminuyó la cantidad de horas, pero aumentó la cantidad de grifos. ¿Sí? Esto es cómo se resuelve una proporcionalidad inversa por regla de 3. Aspectos a considerar. Lo que debes de tener en cuenta. Te recomiendo estas 4 cosas. Primero, lee. Vuelve a leer y lee nuevamente el problema. Necesitamos aprender a interpretar lo que leemos, ¿sí? Entonces tú dale varias lecturas al problema. Después de que ya lo leíste bien, 2. Identifica qué tipo de proporcionalidad es. Si es directa o es inversa. ¿Cómo vas a saber esto? Pues dándote cuenta si aumentan todas las cantidades o disminuyen, o si una aumenta y la otra disminuye, ¿sí? Eso es lo que vas a hacer después, identificar qué tipo de proporcionalidad es. Una vez que lo identificaste, escribes la regla de 3, la armas. Y por último, toma en cuenta tus ejemplos, estos de este video, y resuelve esas reglas de 3 para dar respuesta al problema planteado, ¿sí? Esa es la forma más práctica y más sencilla que te puedo enseñar para resolver proporcionalidad directa e inversa. Toma muy en cuenta las características de cada una, ¿sí? Vamos a practicarlo, practiquemos un poco. Aquí te estoy dando una propuesta de 3 problemas. ¿Qué vas a hacer primero? Leerlos. Lee muy bien el problema 1, muy bien, las veces que sea necesario. Después identifica qué tipo de proporcionalidad es. Cuando ya sepas qué tipo de proporcionalidad es, escribe la regla de 3 y luego entonces resuelve. ¿Sale? Entonces te dejo esta propuesta, estos 3 problemas. Vamos a practicar. Léelos las veces que sea necesario, ¿sí? Haz las pausas, practícalo. Puedes ver el video las veces que quieras. Regresa, ponle pausa, vuelve a verlo, descansa un momento y lo ves al día siguiente. No hay presión para aprender matemáticas. Solamente tenemos que ser constantes, es decir, practicar, ¿sí? Lee, interpreta, practica, sigue practicando, ¿ok? Entonces vamos a quedarnos con estos ejercicios. Te agradezco muchísimo haber presenciado el video, espero que te haya servido. Acuérdate, te invito aquí a darle like al video, a suscribirte para poder seguir recibiendo más videos y acuérdate de practicar, ¿eh? Recuerda siempre lo que comentamos, siempre va a haber alguien dispuesto a enseñarte si antes tú estás dispuesto a aprender. Así que pon tu disposición al trabajo y siempre habrá alguien que quiera enseñarte. Muy bien, hasta aquí llegamos, espero que les haya servido mucho el video.